Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Damos gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad. Y quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a continuar con nuestros devocionales en el libro de Santiago. Hoy nos corresponde específicamente el capítulo 2, mis amados hermanos, capítulo 2. Y vamos a tocar parte de lo que las Escrituras nos enseñan referente a este capítulo 2. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el 13 de la siguiente manera. Dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana nos presentamos delante de ti, agradecido por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad. Gracias porque podemos acudir a ti, Señor, mediante la fe, Señor, y acercarnos a ti para pedirte y suplicarte que nos ayudes, que intervengas en nuestras vidas y nos capacites por tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos y recibe toda gloria y honra. Amén. Entonces, la Escritura nos dice todo, mis amados hermanos. La palabra del Señor nos revela, nos dice todas las cosas conforme a como el Señor quiere que sean. Y es interesante que nosotros empecemos en esta hermosa mañana hablando acerca de lo que tiene que ver con el favoritismo en la iglesia o la preferencia en la iglesia. Y algo que ataca a Santiago directamente es: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, este es uno de los grandes problemas que tiene nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo en el cual la gente vale por lo que tiene, en el cual la gente es atendida según quien sea. Es un lugar donde el favoritismo, donde se hace mucho hincapié en lo que la persona es, y obviamente estas cosas que no están bien, pero que existen, se han infiltrado también en la iglesia. Ahora, la corrección de Dios es la siguiente: hermanos míos, esto no debe ser así. Estas cosas no deben estar pasando internamente. Estas cosas, que si bien es cierto son normales en el mundo, que si bien es cierto son normales en la calle, dentro del pueblo de Dios, en la iglesia, no debe existir este tipo de cosas. Ahora, es interesante que la Biblia lo dice todo. Todo aquello que agrada a Dios y que no agrada, mis amados hermanos, a los hombres. Entonces, la Biblia nos dice todo lo que no le agrada a Dios también, y que nosotros no debemos practicar. Hay cosas que de plano no son saludables, no son buenas, no son beneficiosas, y que como hijos de Dios no debemos practicar. Sin embargo, sigue sucediendo muy a menudo. Por lo tanto, es una exhortación muy oportuna para nuestro tiempo, como lo fue para nuestros hermanos, allá en el primero y segundo siglo. Los cristianos debemos ser imparcial. Escúcheme bien, mis amados hermanos. Usted y yo como creyente debemos ser imparcial
en cuanto al trato con nuestros semejantes, porque nuestro Dios le desagrada la acepción de personas. A Dios le desagrada que haya entre nosotros como cristianos acepción de personas. La acepción de personas es la acción de favorecer o inclinarse a una persona más que a otra por algún motivo o afecto particular. El favoritismo es la preferencia o el prejuicio. Es mostrar favoritismo, es dar preferencia a una persona por encima de otra con los mismos derechos. Es parecido a la discriminación y se puede basar en condiciones como la clase social, la posición económica, la ropa, las acciones, etc. Ahora, la gran característica de Dios es todo lo contrario. La gran característica de Dios es su absoluta imparcialidad. En la ley estaba escrito de la siguiente manera: no cometerás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Ahora, miren cómo es Dios y cómo Él espera que cada uno de nosotros como sus hijos seamos. En primera instancia, dice la Escritura, está escrito en la ley, no cometerás injusticia en el juicio. En pocas palabras, seremos o debemos ser justos, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Ahora, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento condenan la parcialidad en el juicio y el favoritismo en el trato que proviene de darle una importancia indebida a la posición social, riqueza o influencia. Esto de plano, mis amados, está muy claro. Lo que Santiago buscaba por medio de la carta y lo que Dios trata de decirnos es muy claro. Mire, nosotros no podemos darle importancia a una persona por su posición social, por su vestimenta, por lo que tenga. No debe haber en la iglesia, mis amados hermanos, injusticia en el trato. No debería existir injusticia en las relaciones. Ahora, ¿qué diría el Señor de su iglesia en este tiempo, basado en lo que hemos leído y en lo que dice su palabra? ¿Qué pensaría Dios de nuestras acciones en el día de hoy como iglesia, como líderes, como congregaciones? ¿Qué diría en este tiempo? ¿Será que existe la acepción de personas? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Hemos visto nosotros eso? ¿Será que existe? Entendemos que en el mundo es mundo. Entendemos que ahí puede pasar de todo. Pero dentro de nosotros como iglesia y como pueblo de Dios, este tipo de cosas no deben existir. En verdad la exhortación viene porque, mis amados hermanos, en el día de hoy, lamentablemente y con tristeza y con dolor hay que decirlo, dentro de la iglesia existe descaradamente y preferencia, mis amados hermanos. Eso es triste decirlo, pero en la iglesia, mis amados hermanos, muestra muchas veces de manera descarada la preferencia y la atención especial con ciertas personas o grupos. Eso existe. No debería existir. Es condenado por la Biblia, es condenado por Dios. No le agrada al Señor, pero existe, mis amados hermanos. Hay preferencia de manera descarada. Hay atención especial con ciertas personas o grupos. El pastor, escuche bien, y los líderes de la iglesia deben ser justos y actuar con justicia entre los hermanos, independientemente de quiénes sean o que tenga, o qué tan generosos hayan sido con la iglesia o con el pastor. Nuestro trato, mis amados hermanos, para con la gente que llega a la iglesia deben ser tratos justos y actuar con justicia. Ahora, usted también tiene que entender algo. Hay muchos hermanos resentidos, pero ese resentimiento o todo el tiempo están viendo lo que no deben, ya eso no es culpa, digámoslo así. No es culpa de la iglesia ni de los hermanos. Usted también debe aprender a entender, y hay gente también que es muy manipuladora, envidiosa, y hay gente que todavía tiene cosas malas en su corazón, que todo el tiempo dice, con él sí, con aquello sí, conmigo no, que todo el tiempo anda resentido, pero ya ese es un problema personal. Yo me refiero al trato, mis amados hermanos, que muchos líderes en la iglesia dan a otros hermanos en función a su posición social, en función a lo que representan y son como personas en la sociedad. Y hay a veces acepción de personas. Entonces los pastores, independientemente de quiénes sean, o tengan, o qué tan generosos hayan sido con la iglesia o con el pastor, deben dar un trato justo a los hermanos. Tenga o no tenga, tenga mucho o no tenga nada, sea rico o sea pobre, mis amados hermanos. Debe ser un trato justo.
Muchas veces sucede que los líderes dan tratos especiales a ciertas personas porque tienen temor de que se vayan. Ay, llegó fulanito de tal. Y dan trato preferencial porque tienen miedo que se vayan. Pero si el hermano, sea rico o sea pobre, está haciendo las cosas mal, deben ser corregidos por igual. Aquí no tiene nada que ver quién sea uno en el mundo. En la iglesia y delante de Dios somos todos iguales, mis amados hermanos. No se puede dar tratos especiales. No, ambos, todos debemos ser corregidos. Tengamos o no tengamos, sea rico o sea pobre. Si está haciendo las cosas mal, debe ser corregido. Si los hijos de los pobres están haciendo las cosas mal, deben ser corregidos. La confianza de la iglesia no debe estar en los miembros, sino en el Dios de los miembros. O sea, en el Señor. No podemos complacer a los hombres por temor a que se vayan, mis amados hermanos. A veces hay ese tipo de trato preferencial, que no sé de dónde sale porque en la Biblia no está, con ciertos individuos dentro de la iglesia. La cuestión es que nosotros no podemos complacer a los hombres por temor a que se vayan, ni darles un trato preferencial simplemente porque tienen dinero o no. Aquí todos somos iguales delante de Dios y agradecemos a Dios por los políticos, por los ricos, por los famosos que hayan sido salvos, pero deben tener un trato normal como cualquier otro hermano. Esas personas, sean ricas o famosas, que se hayan sido convertidas al cristianismo o que sean salvas, no deben tener un trato exclusivo, como que si valieran más que los demás delante de Dios. La hermosura de la iglesia es que podemos estar todos juntos, el uno mezclado con el otro, sin importar si somos libres o esclavos, o si es el amo y el otro es el empleado o el trabajador. No, todos podemos estar juntos en el mismo lugar. Y en la iglesia, mis amados hermanos, todos somos iguales, mis amados hermanos. No importa si somos esclavos, no importa si somos libres, no importa si somos empleados o el empleador, nos podemos sentar juntos. El amo se puede sentar junto con su esclavo, se puede sentar junto con el jefe, con el trabajador, recibiendo el mismo alimento espiritual de su padre, aunque quizás tenemos responsabilidades distintas afuera de la iglesia en cuanto a las cosas de este mundo. Pero somos iguales. Posiblemente un alumno de la universidad sea el profesor de nuestro maestro. Digámoslo así, quizás un alumno en la iglesia pueda darle clase a su maestro de allá de la universidad. Y esto es lo hermoso del evangelio, mis amados hermanos. Puede que usted sea el jefe en mi trabajo, pero puede que yo sea aquí el diácono en la iglesia. Pero funciona de manera armónica dentro de la iglesia. En la iglesia no es que porque yo soy fulano de tal en el mundo, entonces en la iglesia tengo que ser fulanito de tal. No, mis amados hermanos. Posiblemente un alumno de la universidad sea el profesor de su maestro en la congregación. Una tentación grande, y yo creo que tenemos que examinarnos, evaluarnos, tenemos que analizar un montón de cosas. Y cuando digo esto no lo digo por una iglesia en específico, hablo en un sentido general. Es una tentación grande para la iglesia es dar participación o permitirle a los ricos y famosos participar de la iglesia, no en base a su preparación o su capacidad, sino porque simplemente son ricos y famosos. Y la iglesia quiere volverse famosa a costilla del famoso y entonces lo ponen al frente a que hablen, a que hagan esto, buscando quizás simplemente posición o prestigio. Pero es un error. No es que esté mal que una persona famosa o una persona con mucho dinero participe en la iglesia, no es que esté mal, sino que hay discriminación muchas veces dentro de las iglesias en las oportunidades. Discriminación en las iglesias respecto a las oportunidades y posibilidades de participación, que muchas veces otros que no tienen recursos y quizás no son famosos, no les brindan la oportunidad, incluso si están en capacidad espiritual. Aquí esto se llama parcialidad, favoritismo y acepción de personas. Viene un hermano y le dice a algún líder de la iglesia, ¿podría usted ir conmigo a conversar? Ese hermano habla con un líder de la iglesia y le dice, ¿puede ir usted conmigo a conversar? ¿Podría usted compartir conmigo una comida? Y así me escucha y conversamos y hablamos. Yo estoy muy ocupado, dice el líder. Lo que me tenga que decir, dígamelo aquí, porque no tengo tiempo. Ah,
Pero si es al revés, si es un hermano famoso, si es una persona influyente, con recursos, dueño de un montón de cosas, entonces claro que sí, sí tengo tiempo para esa persona. Eso se llama acepción de personas, se llama favoritismo, se llama parcialidad, inclinación hacia alguien por su condición, lo cual es pecado y lo cual es condenado por la palabra de Dios. Entonces, no es que porque la persona tenga, entonces lo atiendo, porque la persona tenga, entonces le presto atención, porque la persona tenga, lo escucho. No, debemos ser pastores o líderes para todos, para el que tiene, para el que no tiene, y debemos tener la misma disposición e intención de escuchar a uno como escuchar al otro, mis amados hermanos. Ahora, el corazón nuestro es engañoso. El corazón nuestro, mis amados hermanos, es engañoso. En el corazón se albergan muchas veces actitudes no bíblicas y podemos hacer acepción de personas, incluso sin darnos cuenta. Las indicaciones que se dan en algunos libros de orden eclesiástico de la historia dicen lo siguiente. Un pasaje típico del tratado etíope de los estatutos de los apóstoles decía lo siguiente. Si entra un hombre o una mujer vestido lujosamente, ya sean del lugar o de afuera, que son hermanos, tú, presbítero, o sea, pastor, cuando expongas la palabra de Dios o cuando la leas, no hagas discriminación ni abandones tu ministerio para asegurarte de que se les asignen buenos sitios. Sino quédate tranquilo, que ya lo recibirán los hermanos. Y si no queda sitio, cualquiera que tenga amor a los hermanos, se levantará y les dejará el suyo. Y si un pobre o una pobre del distrito o de fuera entrara y no hubiera sitio para ello, tú, presbítero, búscale un lugar de todo corazón, aunque tengas que ser tú el que te sientes en el suelo, para que no se le dé la máxima importancia a nadie, nada más que a Dios. Ahora, ¿qué diferencia, mis amados hermanos? Esta es una maravillosa instrucción que como iglesia debemos conservar y manejar. Pues sí, la triste realidad es que la gente observa y se da cuenta de cómo hay favoritismos en las iglesias. Para vergüenza nuestra, para tristeza nuestra. Pero no porque esa sea la voluntad de Dios, no porque a Dios le agrade eso. No significa esto que tengamos algo en contra de los ricos ni de los famosos, para nada. Si se arrepienten y se convierten, gloria a Dios. ¡Qué bendición tan grande! Nos alegramos, nos gozamos, nos alegramos. Pero amado hermano, aquí tú eres otro cristiano más. Si tú llegas tarde, te sientas donde consigas puesto. Si tú llegas temprano, te sientas adelante. Pero no vamos a parar a los que están adelante para que tú te sientes adelante. Y tú puedes participar del altar si espiritualmente, si estás capacitado. Tú puedes participar. Claro que puedes participar del altar. Si estás capacitado, si espiritualmente andas correctamente, si has dado testimonio, claro que puedes participar. Pero no te vamos a poner ahí porque tú eres fulanito de tal o fulanita de tal o porque tienes dinero. No, aquí no se trata de que porque yo soy fulano de tal afuera, tienen que tratarme así en la iglesia. Aquí es otra cosa, mis amados hermanos. Aquí no es como en el mundo, VIP, yo pago para que me pongan aquí, para que me pongan allá. Aquí no se trata de eso. Entonces en la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra claramente cuál es la voluntad de Dios. La importancia máxima, la máxima importancia no se le puede dar a nadie más que a Dios. Dios es el verdaderamente grande e importante en la iglesia. Y los hermanos nos debemos amar, nos debemos respetar, nos debemos considerar por lo que somos en Cristo. Pero nadie, escuche bien, debe tener más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Y un cristiano nacido de nuevo, una de las cosas que transforma a Dios y de las áreas que transforman nuestro corazón, tiene que ver con la humildad. Con la humildad. Por lo general, tienen que pasar varios días para que la gente famosa e importante entienda esto. Porque están acostumbrados a recibir en algunos casos mucha atención. Eso sucede con los artistas, con las personas influyentes secularmente hablando, que están acostumbrados a la pleitesía, a que se les dé los primeros sitios, los primeros lugares, a que la gente esté encima de ellos, a que la gente esté constantemente tratando, mis amados hermanos, de darle excesiva atención. Eso sucede. Pero en Cristo y dentro de la iglesia, ellos deben entender, deben comprender
mis amados hermanos, se les debe hacer comprender que en la iglesia son otro creyente más, otro hermano más. Les hace bien que la iglesia los ponga en el lugar que le corresponde y que les recuerde quiénes son verdaderamente y que entiendan que son humanos, mis amados hermanos. Son personas. Por eso a veces me preocupa cómo muchos artistas cristianos, personas que andan en la farándula cristiana, no entienden que aunque ellos tengan talentos y habilidades dados por Dios y que pudiéramos llamarlo artista dentro del contexto, no dejan de ser cristianos, no dejan de ser humanos, no dejan de ser personas, que ellos deben aprender a lidiar con el hecho de que la gente les tenga demasiada atención, pero deben también ser lo suficientemente humildes para entender que son humanos, para hablar con las personas, para poder acercarse a las personas y también hacerle ver a las personas que no pueden caer en la idolatría hacia ellos. Pero muchas veces no sucede. Muchas veces nos quedamos y le robamos la gloria a Dios, cosa que no nos pertenece. Guardamos silencio ante las malas acciones de las personas hacia nosotros. Recuerdo cuando Pablo y Silas, creo, hicieron un milagro en la puerta de la Hermosa. Y todo el mundo se agolpó hacia ellos y dijeron: varones hermanos, ¿por qué ustedes se vienen hacia nosotros como que si este milagro hubiese sido hecho por nosotros? El mismo Dios que ustedes adoran, por la mano de nuestro Dios, ha sido hecho este milagro. Pero no fue por nosotros. Así que no pequen ustedes ni nos hagan pecar a nosotros. No pequen ustedes idolatrándonos a nosotros y no pequemos nosotros aceptando la idolatría. Somos seres humanos, mire, de carne y hueso. Nada de esto es posible sin la gracia de Dios. No somos mejores que ustedes. No tenemos comunicación especial. No es que Dios tiene trato preferencial con nosotros. No. Tú puedes también ser usado por Dios. Tú puedes también hacer esto. Tú puedes también hacer aquello. No se trata de nosotros. No se trata de mí. Es Dios en nosotros. Por lo tanto, no te equivoques. No ponga la mirada en el lugar incorrecto. Pon la mirada en el lugar correcto, en Jesús. Son humanos, mis amados hermanos. Ahora, no me malinterprete tampoco. No estamos diciendo aquí, ni estamos buscando por medio de esto, porque no es la intención del escritor de la carta, ni tampoco es la voluntad de Dios, ni la intención de Dios. No estamos aquí hablando de tratar mal o con desdén o desprecio a las personas. No estamos hablando tampoco de no reconocer sus habilidades, capacidades, dones y talentos. Eso es algo innegable. Nosotros estamos agradecidos con los hombres de Dios, agradecidos con las personas que han usado Dios para llevar a cabo cosas extraordinarias sobre esta tierra y sobre este mundo. Eso no es lo que estamos tratando de decir. La Biblia dice que debemos reconocer al que honra merece, reconocer a cada persona según lo que es. Eso tenemos que hacerlo. No debemos ver con desdén o desprecio, no. Lo que hablamos es de la justicia, de la igualdad en el trato con nuestro semejante. Si lo vamos a tratar bien, debemos asegurarnos de que lo hacemos porque es nuestro hermano, como igual lo debemos hacer con el pobre y con el que no tiene y con cualquier otro hermano más de la iglesia. A eso es lo que nos referimos. La iglesia debe ser el único lugar en el que desaparecen todas esas diferencias, mis amados hermanos, todas las barreras que existen en el mundo. Aquí no hay clases sociales, aquí no se trata de ricos, de pobres, aquí no se trata de estratus, aquí no se trata de nivel académico. No, mis amados hermanos, esas cosas no deben existir aquí. No puede haber diferencias de rango y de prestigio cuando las personas se reúnen en presencia del Rey a alabarle y adorarle. La iglesia debe ser un lugar donde todos los estatus y posiciones sociales desaparecen, en el cual todos somos hermanos iguales delante de Dios. Por eso, no puede existir, mis amados hermanos, una iglesia para los famosos, no la iglesia de los famosos, no la iglesia de los deportistas, no la iglesia de los músicos. La iglesia es una sola, mi amado hermano, compuesta por redimidos de distintos trasfondos, de distintas clases sociales, pero con un mismo problema, una misma enfermedad, el pecado, que han sido sanados y restaurados y redimidos por la gracia de Dios e incorporados a la familia de Dios. Somos familia. Sí, así es, somos familia. Algunos más letrados que otros, algunos más prosperados que otros, algunos con unas condiciones de vida muy diferentes a otros, pero nos guste o no, la realidad es que somos hermanos y debemos amarnos los unos a los otros porque esa es la ley de Dios.
Y los más grandes, los mayores, deben servir. Debemos servirnos los unos a los otros. Ser de bendición mutua. Yo debo ser de bendición para mis hermanos. Mis hermanos deben de ser bendición para mí. Y si yo soy una persona que he logrado o he alcanzado por la gracia de Dios un montón de cosas, estoy en un deber de responsabilidad para con mis hermanos que tal vez no tienen las mismas condiciones. Debo aprender a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Debo ser humilde. Debo reunirme con los hermanos del sur, como con los hermanos del norte. Debo reunirme con los hermanos que tienen, como con los que no tienen. Debo reunirme con los cultos y con los incultos. ¿O ustedes piensan que todo en el Nuevo Testamento y todas las personas con las que trató Jesús eran personas de la alta élite? Dios no hace excepción de personas, mi amado hermano. Dios estaba tan interesado que los que tenían mucho conocieran a Cristo como los que no tenían nada. Dios estaba interesado que personas que tal vez tenían cargos de administración pública, personas de influencia, personas de poder y autoridad, pudieran conocerle. Pero con esa misma intensidad, con ese mismo amor y deseo que quería que ellos le conocieran, también quería que los que no tenían le conocieran. Y no solamente quería eso, sino que Él demostró su humildad para con todos, mis amados hermanos. Y por lo tanto, nosotros como iglesia no podemos hacer lo contrario. Debemos seguir haciendo lo que Él espera de nosotros como iglesia. La iglesia es una sola y está compuesta por los redimidos del Señor. Aquí somos una familia, hijos de un mismo Padre, que quizás tengamos circunstancias de vida diferentes, pero somos uno. Al Señor no le impresiona la apariencia ni tampoco lo que tenemos. Eso no asombra a Dios. Ni me ve con otros ojos porque tengo o porque no tengo. No, mis amados hermanos. Ni tampoco lo que tenemos. Él ve nuestro corazón, nuestra humildad, nuestro amor y disposición para obedecerle. Un corazón verdaderamente redimido por el Señor ya no vive para presumir o para aparentar o para demandar. Escuche bien, un corazón redimido por el Señor ya no vive para presumir o para aparentar. No, ¿por qué tengo yo que aparentar algo que no soy? ¿Por qué tengo que tratar de restregarle o demostrarle a mi hermano qué he logrado o qué tengo? No, mis amados hermanos. Si usted ha sido salvo, ha sido redimido, ya usted no vive para presumir o para aparentar o para demandar. Una persona nacida de nuevo, sin importar su estatus, debe cambiar su arrogancia por humildad. Bueno, yo creo que Santiago, mis amados hermanos, es muy claro en la carta. Y por alguna razón Dios permite que esa palabra esté en nuestras Biblias. Hay gente que no puede ver un carro nuevo del año porque saltan de la silla y comienzan a buscar, llegó fulanito de tal. Ni se diga si es político, ni se diga si es empresario. Pero eso es pecado, mis amados hermanos. Eso es pecado. Con la misma disposición que te levantas a buscarle un asiento a un político o a un empresario, debes levantarte a buscarle una silla a cualquier persona sin importar su condición. Entonces, yo no estoy inventándome nada. Aquí más dramático no puede ser. Aquí hay una clara enseñanza. Dice, porque si en vuestra congregación, en la iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Vamos a ser claros, hermano. La elegancia se nota. La ropa habla muchas veces. Y parece ser que eso le ayuda a la gente a desviar su mirada. Y comienzan a atender o a atacar a la persona por su apariencia. Pero la Biblia dice, si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mira con agrado al que trae ropa espléndida, y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, bienvenido, aquí está, búsquenle allí la mejor silla, y le dice, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, tú siéntate donde puedas, es más, no molestes mucho, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Pregunta la Escritura, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, no es un invento mío. Pero supongamos que no tuviéramos en esta mañana la Escritura. Hermano, no hay que ser muy inteligente, ni tener 4 dedos de frente. Eso se siente y eso se ve. Y hay un descarado interés, mis amados hermanos, muchas veces de parte de muchos que se llaman líderes. No pueden saber que una persona vive en tal sitio. Porque no hemos visto al hermano, llámalo. No hemos visto a la hermana, llámala. Sí, no. Bueno, ¿y por qué no llamas así con esa misma intensidad a los que viven del otro lado del mundo, en otras condiciones y en otras circunstancias? Es cuestión de examinar el corazón, hermano. Es cuestión de mirar internamente y preguntarnos qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Eso se llama algo malo, mis amados hermanos, pecado. Muchas veces caemos en hipocresías, mis amados hermanos, en una excesiva atención buscando un beneficio, lo cual es condenado por Dios. Les voy a decir un secreto aquí, mis amados hermanos. La gente que menos tiene es la que más generosa es y la que más colabora. No quiere decir con esto que hay personas que tengan mucho que no sean generosas y dadivosas. Pero el peor error está en confiar que porque fulano vive en tal sitio, que porque fulano viene de no sé dónde, que porque fulano tiene esto y tiene aquello, entonces ellos son la solución a los problemas económicos de la iglesia. Mentira del diablo. La iglesia depende del Señor. Él es su sustentador, Él es su proveedor. Y lo que no den otros, lo da el Señor. Pero no podemos caer en ese juego satánico, mis amados hermanos. En esas mentiras, en esos engaños. No podemos caer en eso. Es lo que dice la palabra, mis amados hermanos. Entonces, todo nacido de nuevo debe cambiar su arrogancia por humildad. No importa quiénes fuimos o quiénes somos, mis amados hermanos. Escuche bien, no importa quiénes fuimos o quiénes somos, hay gente que viene a la iglesia y espera que le rindan pleitesía porque yo fui embajador. Así hay mucha gente, ¿no? No, yo fui embajador, yo fui político, yo fui senador, yo fui todo esto. Qué bueno, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Gloria a Dios. No pasa nada. No pasa nada. Yo fui gerente de Pfizer. Qué bueno, hermano, lo felicito. Gloria a Dios. Qué bueno. Soy actualmente encargado de desarrollo para Apple. Qué bueno, hermano. Gloria a Dios. Nos alegra. Pero aquí somos hermanos, mis amados hermanos. Somos iguales. Imagínense que el presidente llegue a su casa con sus hermanos, con sus padres. El presidente llegó, pero ahí no usted va a ver a la mamá o a los hermanos diciendo, señor presidente, señor presidente. No, llegó mi hermano. Hola, ¿cómo está fulanito? Bienvenido a casa. Aquí tú eres el miembro de la familia. Aquí tú eres parte de la familia. Aquí si tienes hijos te van a decir papá, no te van a decir papá presidente. Si tienes hermanos te van a decir hermano presidente, no te van a decir hola Juan, hola Luis, hola Pedro. Qué bueno que viniste a visitarnos. Eres uno más de la familia. Y en Cristo, si usted fue embajador, si usted fue presidente, si usted fue empresario, si usted tiene o no tiene, usted es un hermano más de la familia. Y lo vamos a tratar como hermano, en confianza, en honestidad, en transparencia, en sinceridad. No tenemos por qué asustarnos porque usted vino. Ni brincar, ni correr, ni saltar. No, mis amados hermanos. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esto? Que independientemente de lo que usted haya sido en el pasado, usted pueda hoy sentarse a la mesa con cualquier hermano en cualquier lugar. Y no solamente eso, que si usted se siente sumamente bendecido y tiene en demasía, que usted pueda agarrar a uno de estos hermanos más humildes y llevarlo al seno de su hogar y sentarnos a la mesa. Esas barreras que nos hemos levantado nosotros mismos deben ser derribadas en el Señor. Jesús dice en la Biblia que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Él dejó su trono de gloria para venir a este mundo pecador. Nació en una condición humilde y sencilla. Y convivió con todo tipo de gente, mis amados hermanos. Incluyendo los leprosos, los enfermos, los despreciados, los menospreciados. Bueno, ahí está la palabra. Entonces, si usted fue presidente, usted debe saber que en su casa, usted lo llamaban por su nombre y tenía un padre, tenía una madre que de vez en cuando podía darle su jalón de orejas si era necesario. ¿Verdad que sí?
Uno puede ser lo que sea, mis amados hermanos. Pero cualquier hermano o alguien en la familia te puede llamar la atención. Lo mismo sucede en el Señor. Hay gente que se ofende porque según ellos son, ay, yo soy fulanito de tal. No volví a esa iglesia. No volví a aparecer allá porque, ay no, hay esos hermanitos, de verdad que qué pena me da, pero, ay, esos hermanitos son muy imprudentes. Ay no, esos hermanitos se les nota por los poros el cisbén, se les nota la pobreza. No, a mí me da mucha cosa porque, ¿qué es eso, mis amados hermanos? Pregúntese si realmente ha nacido de nuevo. Pero yo no creo correcto por ningún momento, en ningún sentido, que una persona cristiana se exprese de esa manera. No, que no acepte la corrección de un hermano porque tal vez no está al mismo nivel económico. ¿Y quién dijo eso, mis amados hermanos? Cualquier hermano en Cristo que ha nacido de nuevo, con sabiduría, con autoridad y con la capacidad dada por Dios, puede corregir a cualquiera, incluyendo a un pastor, incluyendo a un líder, incluyendo a cualquier persona. Y todos debemos, mis amados hermanos, ser corregidos los unos a los otros. Ahora, en el debido respeto, en el debido orden y en el tono correcto. En el debido respeto, en el orden correcto y con el tono correcto, pero podemos corregirnos. A veces, la realidad es dura, mis amados hermanos, pero toca hablarla, toca decirla. En la iglesia somos hermanos en la fe. Y puede Dios usar a un anciano, una anciana, o a un hombre, o a una mujer sencilla, o a un hombre para darte una palabra de exhortación. Entonces, lo primero que resaltamos es que en la iglesia no debe existir parcialidad ni las preferencias, porque no es de Dios. Ahora, quiero aclarar, el que quiere amigo debe mostrarse amigo. Aunque nos amamos en el Señor y tenemos familiaridad en el Señor, y aunque tenemos el deber en el Señor de ayudarnos, de respetarnos, de amarnos, hay hermanos que logran obtener y compenetrarse en una relación profunda, producto de la disposición de ambos a compartir, a llamarse, a escucharse, a estar juntos, a apoyarse. Y sí, somos hermanos en la fe, pero si tú no llamas a tu hermano, si tú no te preocupas, si tú no te involucras, si tú no participas, si tú no estás atento, si tú no estás allí, si nunca tienes tiempo para compartir, entonces no puedes esperar que todos los hermanos se desvelen por ti. Porque hay una realidad, mis amados hermanos. Lo que sembramos, cosechamos. Y hay gente que ha sembrado un aislamiento voluntario. No es la voluntad de Dios, pero se ha aislado. No puede esperar que todo el mundo se desvele por él o por ella. Y más cuando se hacen intentos y se hace un cerco y un rechazo y se cierran las puertas de mi hogar. No, aquí no viene nadie, yo no comparto con nadie. Entonces no puedes esperar una relación profunda de amistad. La relación profunda de amistad que tuvo el Señor con los discípulos se debió al tiempo que pasaban juntos. Al compartir, al estar pendientes los unos con los otros. Y tal vez yo no estoy hablando aquí de una exageración, de que tengamos que ser los discípulos para arriba y para abajo, porque todo el mundo tiene responsabilidades diferentes. Pero hay maneras de cultivar las relaciones y las amistades. Y usted tiene que ser uno de los que propone, uno de los que busca fomentar la relación y la amistad. Entonces eso es importante. Pero en la iglesia no debe existir parcialidad ni preferencia, ni sectorización de la iglesia, ni grupito de la iglesia. El grupo de los ricos de la iglesia, el grupo de los pobres de la iglesia, el grupo de los empresarios, el grupo de no sé qué. No, mis amados hermanos, tenemos que aprender a entender que podemos mezclarnos y no pasa nada. No nos vamos a enfermar. Y usted debe aprender a ir a cualquier lugar y sentarse en cualquier lugar. Como cristianos, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué no debe haber preferencia ni parcialidad? Porque no es la voluntad de Dios. Mire, toda la Biblia y toda la Escritura dice lo siguiente. En Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. ¿Cómo era conocido el Señor? Por alguien que no hacía acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. En Marcos 12:14 también dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ahí está. Ese es el Señor Jesucristo. Y eso espera el Señor de nosotros. En Romanos
2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa quién eres, no importa qué haces. Para Dios no hay acepción de personas. El pecado tiene consecuencias. La obediencia tiene consecuencias, sin importar quién sea. Efesios, mis amados hermanos. Efesios capítulo 6, verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es también Señor vuestro, está en los cielos. Y para Él no hay acepción de personas. Tú puedes ser el jefe. Escúchame bien, pero eso no te da derecho a maltratar ni abusar de tu empleado. Y menos si son cristianos. Ciertamente, el Señor y el juez de Él está en los cielos, pero también el tuyo. Y para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hechos 10:34 y 35. Pedro había tenido una especie de dualidad allí. Él quería ver con desprecio a los publicanos, a los pecadores, a los gentiles, y Dios tuvo que trabajar en él. Y posiblemente tenga que trabajar mucho en muchos de nosotros. Posiblemente, mis amados hermanos, al igual como el Señor trabajó en Pedro, tiene que trabajar en nosotros. Y nosotros no podemos llamar inmundo a lo que el Señor limpió. Ni podemos ver con desdén por lo que Cristo pagó y murió. Miren, la Biblia dice claramente en Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Parece que no lo tenía claro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Entonces Pedro en su momento tenía luchas. Él creía que el Señor no quería nada con los gentiles. Que si alguien no era judío no debería tener la oportunidad y el privilegio de la salvación. Pero aquí entendió que no era así. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo es usted en sus relaciones con otros? ¿Cómo es usted como hijo de Dios, como cristiano? ¿En qué se fija a la hora de relacionarse con otros? ¿Hace usted acepción de personas? ¿Hace usted acepción de personas? Hay personas que son difíciles, mis amados hermanos. Vamos a ser honestos. Hay personas que son difíciles de sobrellevar. Difíciles de convivir, de compartir. Pero tenemos que hacerlo. Tal vez nosotros vamos a ser el instrumento que Dios va a usar para formar el carácter de la otra persona. O tal vez el que necesita transformar su carácter soy yo. Y tal vez es el instrumento que Dios está usando para ayudarme a madurar y a crecer en fe, en paciencia, en amor, en misericordia. Esa puede ser una realidad. Cuando nosotros comenzamos a ver tantos defectos en los demás hermanos, tal vez el verdadero problema seamos nosotros mismos. Que nos falta tolerancia, que nos falta amor, que nos falta misericordia. Tal vez el problema es que nos falta tacto. Tal vez el problema es que nos falta paciencia. ¿Y sabe qué es la iglesia? El lugar donde Dios trabaja nuestro carácter, mis amados hermanos. Porque hay hermanos que tienen cosas que nos faltan a nosotros y hay cosas que tenemos nosotros que le faltan a nuestros hermanos. Y en ese vivir, en ese convivir, en ese roce, en ese día a día, Dios está formando nuestro carácter. Entonces, que no haya favoritismo dentro de la iglesia. No, que la iglesia creció, que la iglesia no sé qué. Bueno, a veces tenemos como excusa que la iglesia creció como que si la iglesia en Jerusalén era pequeñita. Si en el primer discurso se arrepintieron 3,000 personas y ya habían creyentes. Y después no sé cómo sería el proceso. Pero que seamos una iglesia grande no justifica que por esa razón no estemos unidos, que por esa razón no compartamos, que por esa razón no vivamos. Que los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Y el mandamiento sigue siendo el mismo, que os améis los unos a los otros. Sí, es que nosotros nos amamos. Lo que pasa es que no hay tiempo para compartir. Bueno, la Biblia dice, hijitos míos, amemos no solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. Vivan lo que predican, vivan lo que creen y practiquen el amor entre ustedes. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Nos ayude a vivir un evangelio sin acepción de personas. Sin acepción de nadie. Somos pastores, somos líderes, gloria a Dios. Estamos llamados a convivir con líderes de experiencia, con líderes maduros, con líderes inexpertos, con líderes que a veces no están al mismo nivel que otros, pero eso es que importa. El mayor debe servir al menor.
Y el experimentado debe ayudar al inexperto, al que está comenzando, al que está avanzando. Entonces, que sea Dios en cada uno de nosotros, ayudándonos en cada área de nuestra vida, mostrándonos a cada uno los cambios necesarios que tenemos que hacer y comenzar a ver las cosas como son. Le voy a demostrar cómo hay acepción de personas dentro de la iglesia. Si en una iglesia hay pastores, siempre está la gente diciendo, ay no, a mí me gusta el pastor tal. El otro pastorcito no me gusta mucho. Examínese, porque si no le gusta, pregúntese por qué no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿No enseña la palabra? ¿No enseña la verdad? Tal vez no me gusta su ropa, tal vez no me gusta cómo enseña, pero el hecho de que alguien enseñe diferente o en un tono diferente no significa que sea un mal pastor o sea un mal predicador. Tampoco significa que el otro tenga la culpa de que a usted le guste más a esa persona, pero en su corazón y en el mío debemos empezar a valorar y a ver las personas por lo que son en el Señor, por lo que hacen en el Señor, y no entrar en ese tira y encoge de que mi favorito, mi favorita, de que me gusta este, de que me gusta aquel. Por supuesto, ¿a quién no le va a gustar un hermano que tenga desarrollado los frutos del Espíritu, que tenga madurez, que tenga sabiduría, que sea generoso, que sea dadivoso, que tenga modos y posibilidades? A todos. Pero ¿qué vamos a hacer con el resto? La gran mayoría no tiene todo eso. La gran mayoría está en construcción. Y les voy a decir algo, hermano. La vida da muchas vueltas. Nunca sabes qué hermano es el que va a venir a tu socorro y a tu rescate y va a ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Hoy pareciera que a algunos se les olvida que el mundo da muchas vueltas y que la estabilidad nuestra no está en lo que tenemos, sino en el Señor. Que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que aprendamos a vivir conforme a lo que la Escritura dice. Padre, gracias te damos en esta mañana, te pedimos perdón porque reconocemos que a veces pecamos de pensamiento, palabra y obra, Señor. Ciertamente, Señor, a veces nos dejamos impresionar, Señor, por lo que está delante de nuestros ojos, Señor. Se nos olvida que el hombre ve lo de afuera, pero tú ves el corazón, Señor. Gracias por tu palabra, cuán oportuna, cuán eficiente es ella en nuestra vida y en nuestro corazón. Oramos para que el Espíritu Santo aplique tu verdad a nuestras vidas y que podamos vivirla, Señor, ponerla en práctica. Señor, la iglesia, Señor, es un gran misterio revelado por medio de las Escrituras y a través de Cristo. Es una cosa extraordinaria el hecho de que tú nos salves, Señor, por pura gracia. Es una gran enseñanza y una gran verdad de que tú, siendo quien eras, Señor, viniste a buscar y a salvar a lo perdido, a lo despreciado, a lo menospreciado, Señor. Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes, Señor. Padre, dice tu palabra que somos salvos por gracia y no por obra para que nadie se gloríe, a fin de que nadie se jacte en su presencia, Señor. No te agradan los orgullosos, Señor. No te agradan los vanagloriosos. No te agradan los elitistas. No te agradan, Señor, los que se miran a los demás por encima del hombro con desprecio, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona a tus hijos. Perdona, Señor, a los líderes, Señor. Perdónanos, Señor. Si en algún momento, por alguna razón y sin ningún motivo, Señor, hemos hecho esto, Señor. Perdónanos como creyentes, Señor, cuando hemos ignorado al hermanito, Señor, de humilde condición. Al hermanito, Señor, Padre amado, que tal vez no tiene mucho que ofrecer, Señor. Tal vez hemos menospreciado a los hermanos por su nivel académico, por su nivel de estudio. Señor, te pedimos perdón, Señor. Y rogamos, Señor, que traigas claridad a tu iglesia, luz, que ilumine la mente, que comencemos a vivir en verdad, en amor y en justicia, Señor. Padre, recibe toda gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, y fortalece nuestra fe y nuestros corazones. Señor, y si hay personas aquí que tal vez nos escuchen, que hayan vivido en carne propia el desprecio, Señor, que hayan vivido en carne propia, Señor, la acepción de personas, y tal vez eso ha lastimado su corazón, Señor. Tal vez eso ha generado amargura y resentimiento en ellos, Padre amado. Te pido que les perdones a quienes le han hecho eso y que sanes el corazón de ellos, Señor. Que ellos entiendan que esa no es la iglesia, que ellos entiendan que ese no es tu voluntad, que es un hermano que también está en construcción, que está creciendo en su carácter, que tal vez por ignorancia hizo lo que hizo, Señor, pero que tú les amas y que el verdadero sentir de la iglesia, como tú la diseñaste y como tú quieres, es una iglesia
misericordiosa, generosa, amorosa, Señor, y te pido que les restaures, que les fortalezca, que ellos puedan dar lo que no han recibido, que en vez, Señor, de resentirse por lo que han experimentado, ellos vean eso como un ejemplo de lo que no deben hacer y que ellos puedan ser amigables, gentiles, Señor. Tu palabra dice que vuestra gentileza, Señor, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, Señor. Padre, ciertamente nadie es perfecto, Señor. Todos estamos siendo construidos por ti, Señor. Todavía nos falta, Señor. Y aún, Señor amado, aunque hayamos avanzado mucho, tu palabra dice que hasta que tu cuerpo, Señor, no sea transformado en un cuerpo de gloria, estará batallando y sujeto a muchas cosas, Señor. Padre, ayúdanos a perdonarnos mutuamente, a pedir perdón y a saber perdonar, Señor. Y a entender, Señor amado, que una iglesia unida, una iglesia comprometida, una iglesia, Señor amado, llena de tu amor, es una iglesia que aunque sea pequeña, es una iglesia grande, una iglesia fuerte, Señor. Y tú bendices la unidad, Señor amado. Y donde está tu pueblo unido, Señor, ahí envías tu bendición y vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos para todos. Por ahí me preguntaron que por qué no tuvimos ayer devocional. Bueno, ayer fue feriado aquí en Bogotá. Y bueno, las niñas tenían el día libre y prácticamente teníamos compromiso con ellas. Esa fue la razón, salimos temprano. Pero pues algunas veces también sucede que se complican las cosas con el tema de los compromisos, ¿no? Pero mientras podamos estar acá, aquí estaremos. Y la intención es edificarnos con la palabra y bueno, orar los unos por los otros. Así que un abrazo grande para todos nuestros hermanos en los distintos lugares donde nos ven, los que están en Argentina, los que están en Estados Unidos, los que están en Venezuela, los que están acá en Colombia, los hermanos que nos ven desde Bolivia, los hermanos que nos ven desde cualquier lugar donde llegue esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Les mandamos un abrazo y no dejemos de orar los unos por los otros. Feliz día para todos. Bendiciones, mis amados.